Muy bien, hoy estamos en la lección 8. Gracias, Luz. En la lección 8 y seguimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos otra vez para verte como nos presenta la palabra. Queremos conocerte más y tus propósitos, tu corazón. Y mayormente tu corazón, porque cuando te contemplamos somos transformados a tu imagen en el nombre de Jesús. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 5, vamos a comenzar un periodo, esto se llama el periodo de controversia. ¿Por qué? Porque en el primer periodo, el periodo de consideración, Jesús, a Jesús le va bien, básicamente. Tiene el testimonio de Juan el Bautista, la introducción a los discípulos de Juan, después va a la boda de Caná, después de ahí se va a Jerusalén, y allí no solamente tiene la entrevista con Nicodemo, pero también hace señales en Jerusalén, entra al templo, saca todos los cambistas del templo, bueno, todo eso. Y tiene la entrevista con Nicodemo. Juan el Bautista, cuando le preguntan, Juan el Bautista dice, ese viene de Dios. Después tiene la entrevista con la samaritana. Y finalmente la señal del oficial del rey. Entonces en todo este periodo, hasta el fin del capítulo 4, Jesús presenta lo que Él es, sus discípulos lo aceptan y confiesan que Él es el Hijo de Dios, sus amigos también. Las señales que él hacía demostraban que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús reclamaba total obediencia. Pero ahora, del capítulo 5 en adelante, viene la oposición. Viene un debate. Y hay dos eventos bien cruciales donde Jesús, hoy vamos a cubrir uno, que es la sanidad del enfermo en el estanque de Betesda. Cuando él hace esto y sana a este hombre, aquí empieza el debate, empieza el enfrentamiento entre Jesús y los religiosos judíos. Esta señal, la señal del hombre enfermo en el estanque de Betesda, sucedió en Jerusalén. Fue una señal con un individuo, pero esta señal provocó una reacción con los judíos religiosos. La multiplicación, el segundo evento fue la multiplicación de los panes y los peces. Había 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Esta señal sucedió en la Galilea, no en Jerusalén, en la Galilea. Esto no fue a una persona sola, fue a una multitud. Y esta señal, la de la multiplicación, causó una aclamación, ¿no? La gente lo recibió y bueno. Entonces, vamos a quedarnos con este periodo de confrontación, este periodo de controversia. Porque Jesús hizo muchas cosas, muchas señales en Galilea, en Jerusalén, pero ahora, como lo que él estaba haciendo, estaba causando problemas. Y aquí está el hombre en el estanque, este hombre enfermo en el estanque. La gente dice, en la Biblia nunca dice que era paralítico, lo único que no se podía mover, pero no dice paralítico. Este hombre estaba enfermo. Y la importancia de este evento, miren bien esto, la importancia de este evento no es solamente la señal, no es solamente el milagro, es la reacción de los judíos. Como que Juan acá le da mucho más énfasis a cómo reaccionaron los judíos religiosos. Y entonces, comenzando del versículo 1, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos
y subió Jesús a Nazaret. Para que Jesús vaya a Jerusalén tenía que ser o Pascuas o Pentecostés o tabernáculos, pero generalmente o Pascuas o tabernáculos, una de las dos. Muy probablemente esta fue la fiesta de los tabernáculos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y ahí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Pobrecito, ¿no? Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, era un sábado. Esta es una fiesta de los judíos. Era sábado, día de descanso. Jesús sube a Jerusalén para cumplir la ley, porque todo varón judío tenía que subir a Jerusalén para una de las 3 fiestas. Y él dice que se acerca a este lugar que está cerca de la puerta de las ovejas. Oye, mire, los lugares en la Biblia, cuidado, porque todos los lugares tienen un significado. ¿Sí? Entonces fíjese lo que era la puerta de las ovejas. Se llamaba puerta de las ovejas porque por esa puerta pasaban las ovejas. ¿Dónde? Pasaban las ovejas al templo. ¿Para qué? Para ser examinadas para los sacrificios. Ustedes saben que la gente iba, por ejemplo, a Belén, donde había ovejas y pastores. Generalmente compraban las ovejas en Belén. Ellos se creían que las ovejas de Belén eran descendientes directas de las ovejas del rey David, y entonces le daban una importancia especial a las ovejas de Belén. Y entonces la gente iba a Belén, que estaba a un paso de Jerusalén, compraba ovejas y las llevaban al templo. Pero antes de sacrificarlas, los levitas, los sacerdotes, tenían que inspeccionar las ovejas para que sean perfectas, que no tengan ningún defecto, todo eso. Y entonces, fíjese una cosa. Jesús, al principio de este periodo de enfrentamiento, tiene que pasar por la puerta de las ovejas para ser examinado. De la misma manera que las ovejas eran examinadas, él también pasó por esa puerta, pero se dirige a el estanque de Betesda. Y ahí va a ser examinado, porque ahí le están esperando los judíos para culparlo. Y dice que hay un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Estaba básicamente resignado. 38 años. Es una vida. Y entonces Jesús lo ve acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Lo discernió. Entonces le pregunta si quería ser sano. Es decir, después de 38 años de estar resignado a una enfermedad, claro, Jesús le dice: ¿tú tienes la voluntad para creer? Es que en todos estos años de ministerio, ¿cuántas veces he estado en iglesias donde uno, inocentemente, con el mejor corazón, declara una palabra de fe sobre la congregación, que Dios va a intervenir, que Dios va a hacer esto, que Dios va a salvar, que Dios... Y ahí yo le puedo mirar la cara a gente, a hermanos y hermanas,
que hacen tiempo que le están creyendo a Dios y que no han visto nada. Y cuando uno le habla de fe, cuando uno le habla de creer, como que te ponen una cara, te voy a decir qué cara, una cara de aburrimiento, como que me están diciendo, otra vez me están diciendo lo mismo, pero a mí me hace 40 años que me están diciendo lo mismo, que mi familia va a ser salva, que yo voy a... y como que te ponen esa cara de resignación. Están resignados a vivir con la cruz. Y hay muchos predicadores que te hablan de que hay que cargar con tu cruz y ustedes me entienden. Se resignan a vivir así. Y entonces este hombre estaba así y Jesús discierne que él tiene esta mentalidad, que estaba resignado. No quiero meterme en este tema, pero este asunto del ángel que venía a remover las aguas era como una especie de misticismo judío. No sé, era como una tradición que ellos tenían de muchos años. Y la gente tenían esa fe. Y estaban no se olviden, estaban en el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Y este hombre estaba, miren la señal, ¿está listo? ¿Están listos? Esta es la señal. Este hombre estaba esperando el mover de las aguas, una vez por día. Estaba acostado, no se podía mover. Este hombre no era sordo, oía. Este hombre no era ciego, veía. Este hombre no era mudo, hablaba. Pero él no caminaba. Entonces fíjese el significado de este hombre. Está en la casa de misericordia, esperando un mover diario. Y el único problema es que él no puede caminar su fe. La puede oír, la puede ver y la puede hablar, pero no la puede caminar. ¿Saben por qué? Porque estaba en un estanque. ¿Sabe lo que hay en el estanque? Agua. ¿Pero sabe cómo está el agua? Estancada. ¿Y qué era un estanque de aquel tiempo? Un estanque era un depósito de agua. Es decir, era como un pozo grande y cuando llovía se juntaba agua, se llenaba el estanque de agua para un depósito, para como una especie de depósito. Pero ¿qué pasa? El agua estancada no tiene vida. Un manantial tiene vida, agua viva. Agua viva es que viene de un manantial, pero el agua estancada es símbolo de una lluvia que cayó hace años atrás y todavía está ahí estancada. Y les tengo que decir, esta es una señal muy poderosa porque aquí me describe cómo están creyentes que todavía están trabados en una lluvia que cayó años atrás. Y porque todavía están esperando que venga un mover sobre una lluvia que cayó años atrás, están estancados y no pueden caminar lo de Dios en su vida. ¿Me están entendiendo? Hay denominaciones que en el 1906 cayó el Espíritu Santo y empezó la obra pentecostal y todavía están acordándose, todavía quieren que vuelva cómo se movía el Espíritu Santo hace tiempo atrás. Eso es agua estancada. Cuando yo estoy esperando que Dios mueva lo que ya cayó, Dios no tiene que mover lo que ya cayó. Dios quiere derramar algo nuevo, totalmente nuevo. ¿No? Entonces aquí hay como una señal que describe a un paralítico espiritual que no puede caminar
Puede oír, puede hablar y puede ver, pero no puede caminar. No puede caminar. No puede caminar hacia un milagro, hacia lo que Dios tiene para su vida. No puede caminar. Está estancado porque está delante de un estanque, está sentado esperando que venga un mover de Dios. ¿Ustedes me entienden? Esta es una realidad en el cuerpo de Cristo hoy. Y entonces, a las personas que están todavía trabadas y en experiencias del pasado, están sentados en un estanque. Y Jesús entonces le respondió, Jesús le preguntó, ¿pero tú quieres salir de esta situación o te quieres quedar estancado? Y el enfermo le dice, no, porque yo no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Estaba esperando el mover. Y estaba esperando que alguien, que un instrumento de Dios lo lleve al mover. ¿Ustedes me entienden que todo esto es profético? Esta es una señal. Y la señal no es simplemente un milagro, es un mensaje detrás de la señal. Estaba esperando que venga algo del cielo, que venga una persona a remover las aguas. Es como, no, hoy que esperamos que venga un profeta, que venga alguien, un hombre de Dios. Pero Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Ya está, levántate. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y anduvo. Era día de reposo aquel día. ¿Qué pasó? Cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. La palabra de Jesús, ¿qué generó? Fe en el hombre. Dijo, yo hace 38 años que estoy esperando acá, en este estanque, estoy estancado, no viene nadie a ayudarme, no hay ninguna persona de Dios que me venga a llevar al mover de Dios, al mover, y le voy a hacer caso a este. Y Jesús le dijo, no, te tienes que levantar y toma tu lecho, tomar el lecho para esa persona, el lecho era su oficina, el lecho. El lecho era como un colchoncito que tenía, como una manta que tenía, para quedarse ahí esperando. Y Jesús le dijo, te tienes que sacar eso de encima. Y él tomó el lecho, anda y al instante fue sanado, porque las palabras de Jesús causaron fe. Ahora, escúchenme bien, hay más. Porque Jesús un poquito más tarde le dice, en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Jesús discierne que la enfermedad de este hombre es por un pecado que él cometió, por una desobediencia que había cometido. Entonces le dijo, mira, yo te sané, ahora no vuelvas a pecar. Porque si vuelves a pecar, te va a venir algo peor todavía. Entonces, aquí está la señal. Primero, en el día de reposo, Jesús no solamente lo sana, pero Jesús le perdona los pecados. Porque este hombre estaba enfermo por una desobediencia que había cometido, de un pecado que había cometido. Por eso Jesús le dijo, no peques más, no sigas pecando más, si no te va a venir otra cosa peor. Pero ¿qué hace? ¿Por qué le dice eso Jesús? Porque le perdonó los pecados. Entonces, en el día del reposo, Jesús verdaderamente le dio reposo. A este hombre le perdonó los pecados y lo salvó. Y lo sanó. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos religiosos, ¿qué pasa? No se preocuparon por la salud de este hombre. Los religiosos no se preocupan si alguien está recibiendo bendición, si alguien esto, si alguien lo otro, está prosperando, el negocio le va bien, y Totó dice amén. Amén.
A los religiosos no le importa. A los religiosos lo que le importa es si uno se sienta en el lugar correcto, si se viste en el lugar bien, se viste bien, si hace esto, si hace el otro, si se somete. Esto es religioso. No se preocuparon por la salud de este hombre. Hacía 38 años que lo habían visto ahí, lo estaban viendo. Y de repente ahora lo ven caminando, cargando con su lecho, en el día del reposo. Y los judíos le dicen, es día de reposo, no te es lícito. Es decir, no es legal llevar tu lecho. Estás cargando con algo. Es decir, la ley, la Torá, dice Romanos 7. Mire lo que dice Romanos 7 de la Torá. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo es justo y bueno. Es decir, la ley es justa y es buena. ¿Sabe lo que significa que es buena? Que hace cosas buenas en nuestra vida. La sanidad de este hombre fue justa y fue buena. Pero los judíos ponían la ley como una barrera a todo lo que era justo y bueno. Es decir, no se dieron cuenta que este hombre había experimentado la bondad de Dios, lo bueno de Dios. Lo único que se estaban fijando es que estaba cargando el lecho en un día de reposo. Y entonces ahora viene la segunda sección. Que Jesús, lo enfrentan a Jesús. Lo enfrentan a Jesús. Y Jesús entonces empieza a responder. Pero ahora acá no está respondiendo así respuestitas muy leves. Ahora él acaba de hablar de su relación con el Padre. Entonces, mire lo que dice el versículo 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Pero si la ley dice que la ley es para justicia y para lo bueno. ¿Jesús hacía cosas buenas? No le gustaba cómo él hacía. Entonces, mire lo que dice, como lo primero que le dice Jesús a los religiosos. Mire lo que le dice. Y Jesús le respondió, mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, espere, porque no está bien traducido. La traducción correcta es, mi padre hasta ahora ha estado trabajando. Y yo he estado también trabajando. ¿Por qué procuraban matarlo? Porque los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. No su Padre, su propio Padre. Mire, esa palabrita propio cambia todo el significado. ¿Por qué? Porque esa palabra propio significa me pertenece a mí. Es como mi padre privado, para mí solo. Esa parte. Mi propio padre es como mi propiedad, mi pertenencia, mi papá, a mí, para mí solo. Entonces aquí dice, por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Claro, enfrente de todo el mundo ahí en el templo le dijo, mira, estás sano, ahora no peques más, si no te va a venir algo peor. Eso lo volvió loco a los judíos. Entonces lo primero que le dice Jesús es, escúchame bien, esta sanidad que yo hice con este hombre, esta es una obra de Dios. Y mi Padre ha estado haciendo esto y yo también lo estoy haciendo. Es decir, él está diciendo, mi Padre está haciendo obras y yo también. Yo estoy haciendo las mismas obras del Padre. Es decir, lo mismo. Le voy a usar una palabra que más o menos describe mejor. Jesús dice, yo estoy duplicando las obras del Padre. La estoy duplicando. Pero entonces ahí se está tomando una autoridad divina. Porque si yo digo, yo estoy haciendo las obras de mi Padre,
y las obras de mi Padre son las mismas obras mías, yo me estoy haciendo igual a Dios. ¿Entienden? Y entonces estos religiosos, se volvieron locos. Entonces fíjese los reclamos de Jesús. Le mando en las notas, le voy a mandar como una tabla, una tabla así, miren, ¿ve? Una tabla, y acá de un lado le pongo los reclamos del Padre, y el otro lado lo que el Hijo reclama de él mismo. El Padre dice que tiene una relación, dice que tiene una relación única con el Padre, única, es mi propio Padre. El origen de las obras del Hijo es el Padre. El Padre ama al Hijo, muestra sus obras, escúcheme bien ahora, que el Padre ha estado trabajando y que el Hijo ha estado trabajando, significa que el Padre muestra sus obras en el Hijo. Que el Padre le da derecho y autoridad de juicio al Hijo. Que el Padre recibe adoración, que posee vida en él mismo y que le otorga esa autoridad para dar vida también al Hijo. El Hijo ahora dice, yo dependo de mi Padre, yo conozco a mi Padre perfectamente, yo poseo vida en mí mismo, soy igual al Padre en honra, honren al Padre, me honran a mí también. Ay, escúcheme bien ahora, y yo resucito muertos, y yo soy el camino a la salvación, el versículo 24. Él dice todo esto hablando con los religiosos. ¿Saben qué reclamó Jesús? Miren lo que reclamó Jesús. Primero, reclamó que él puede duplicar las obras del Padre. Las obras del Padre son las obras de él. Las obras del Padre son las obras de él. ¿No ve que él se estaba haciendo igual a Dios? Número 2, él puede dar vida. Número 3, puede ejecutar juicios. Y número 4, puede resucitar muertos. Solamente Dios puede resucitar muertos. Jesús reclama esto en esta situación en el templo mientras está discutiendo con los judíos. ¿No ve que ya Jesús aquí ahora ya no está más sanando y bendiciendo? Ahora Jesús está enfrentando a los religiosos porque los religiosos lo enfrentan a él. Y le dice todo esto. Yo le tengo que decir algo, ¿ok? Mire bien esto. Después de lo que él dijo acá, lo tendrían que haber apedreado. Y esto fue el principio de su ministerio. Lo tendrían que haber apedreado porque para ellos lo que Jesús estaba diciendo era una abominación. Se estaba haciendo igual a Dios. ¿Cómo puede decir que Él puede resucitar muertos? ¿Cómo puede decir que Él puede ejecutar juicio? Que el Padre le da a Él autoridad para poner a gente y a situaciones en juicio. ¿Cómo puede decir Él que Él puede dar vida? Como el Padre tiene vida, yo también puedo dar vida. Lo tendrían que haber matado ahí nomás, a piedras limpias, pero nunca lo van a, no podían. ¿Saben por qué? Porque Jesús no fue ejecutado. Jesús entregó su vida voluntariamente. No se olviden nada, no se olviden de esto. Dicho sea de paso, aprovecho para tirarle todo lo que está pasando en Ucrania, con Rusia, con todo eso. Hombres ateos, perversos, enemigos de Dios, enemigos del Evangelio, están tratando de hacer lo mismo, están tratando de detener el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia en Ucrania es poderosísima, poderosísima. Miren, la iglesia, el 85% de los ucranianos son creyentes, 85%. No todos son evangélicos, pero son creyentes. Y esto le da miedo a la gente, porque la iglesia en Ucrania es poderosa, poderosísima. Y los ucranianos son los que tienen el llamado para evangelizar a todo el mundo, para evangelizar a Polonia, para evangelizar a Bulgaria, para evangelizar a Albania, para evangelizar hasta la misma Rusia. ¿Entienden?
Y entonces esto, ¿qué sucede? Los religiosos, los ateos, los enemigos de Dios, quieren detener todo eso, pero le voy a decir algo, no van a detener nada. Al contrario, van a unificar a la iglesia, van a unificar a la gente, van a unirnos a todos. ¿Saben cuánta gente está orando en este momento? Millones y millones y millones de personas. Y ayer, domingo, mientras estaban bombardeando la ciudad, todas las iglesias tuvieron cultos. Todas las iglesias tuvieron cultos. De la gente que se quedó en Kiev. ¿Por qué? A Jesús, ¿qué? Lo trataron de detener, no lo detuvieron. Jesús solamente entregó su vida voluntariamente cuando Él dijo. ¿Entienden? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces fíjese que Él ahora presenta a 5 testimonios de quién es Él. 5 testimonios. Primero dice, yo les doy mi propio testimonio. Y en el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, acá Él no está diciendo que su testimonio no es verdadero. Aquí lo que Él está diciendo es, yo les doy testimonio de lo que yo hago, porque yo no lo hago de mi propia voluntad, yo lo hago por voluntad de mi Padre. Yo no estoy buscando mi propia fama. No estoy buscando mi propio beneficio. Yo vine a obedecer la voluntad de mi Padre. Mi testimonio es justo, porque no busco mi voluntad. Hago la voluntad del Padre, primeramente. Segundo, Él dice, yo tengo otro testimonio. El testimonio de Juan el Bautista. Otro es el que da testimonio acerca de mí, dice Jesús. Versículo 32. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, ya él estaba muerto. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, ellos básicamente fueron a hablar con Juan el Bautista porque le tenían respeto a Juan. Y le dijeron, este que está bautizando al otro lado, es verdadero, es genuino. Y Juan le dijo, sí, es genuino. Entonces Jesús dice, no solamente yo doy testimonio de mí mismo porque hago la voluntad de mi Padre, pero Juan dio testimonio de mí y ustedes fueron a chequear con él. Número 3, el testimonio de las obras que Jesús hacía. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan lo que le dijo Nicodemo? Le dijo, las señales que tú haces solamente la puede hacer alguien que viene de Dios. Sí, Juan el Bautista no daba señales. Juan el Bautista bautizaba a la gente y predicaba arrepentimiento, pero no sanaba, no liberaba, no perdonaba pecados. ¿Entienden? Pero Jesús vino con todos los misiles. Entonces dice, miren el testimonio de mis obras, miren el testimonio de las señales que yo le estoy dando. Miren los milagros de poder, las señales que estoy haciendo. Solamente alguien enviado del cielo puede hacer esto. El cuarto testimonio, el testimonio del Padre. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Saben lo que le está diciendo acá? Ustedes no tienen la palabra de mi Padre viviendo en ustedes. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cuántos de ustedes les suena como familiar que en el Antiguo Testamento es esta expresión? Y vino la palabra de Jehová de noche, o vino la palabra de Jehová. Vino la palabra de Jehová a Abraham, y vino la palabra de Jehová. Esto no era que solamente tenían un sueño, una visión. Era la palabra de Dios que estaba viniendo sobre los profetas.
Y entonces Jesús le dice, ustedes, esa palabra que vino de parte de Dios, ustedes no solamente no la entendieron, no escucharon, pero ustedes no han permitido que esa palabra viva en ustedes. Ese es el testimonio del Padre, que Él ha enviado la palabra viviente, ¿no? Viviente, y ustedes no la han escuchado. Y finalmente Él dice, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos creían que obedeciendo la ley iban a tener vida eterna. Y Jesús le dice, no, ustedes escudriñan la palabra, pero ustedes no entienden que en la palabra está la palabra de mi Padre, la revelación de mi Padre. Y ustedes no permiten que esa palabra more en ustedes, viva en ustedes. Y ustedes dicen, y ustedes no se dan cuenta que esas palabras dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ok, mire, después que dijo esto, lo tendrían que haber matado ahí nomás. Lo tendrían que haber fusilado. Porque lo que de él dijo era muy, muy pesado. Estaba hablando con toda la autoridad divina. Y en el futuro, dicho sea de paso, en el futuro, habrán dos testigos más. El Espíritu Santo y los discípulos. Pero esto va a suceder después. Después que viene el Espíritu Santo sobre los discípulos ¿qué? Los discípulos dan testimonio de Cristo y salen y hacen las mismas obras. Hacen las mismas obras. Juan dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y dice, y ustedes daréis testimonio, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Interesante, ¿no? 7 testimonios que Jesús tiene. Acá cuando yo le hablé de la palabra, de las Escrituras, mire, le hice también una tabla. Me tomé el tiempo de hacer como una tabla. Y en un lado de acá le puse todas las referencias en Juan solamente, en el Evangelio de Juan. Todas las referencias de Juan que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Acá no Marcos, Mateo, Lucas, no, Juan solamente. Y le puse toda acá, todas las de Juan. Y al lado de las de Juan le pongo dónde está en el Antiguo Testamento. Este Juan que está diciendo, miren, Jesús le decía, las Escrituras hablan de mí, ustedes no se dan cuenta. Y entonces acá en Juan, él dice, estas son las Escrituras que hablan de él. ¿No? Estas son. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cómo Jesús dice en 1.23, Juan es la voz que clama en el desierto? ¿Dónde está eso de clama en el desierto? En Isaías 40. Entonces Jesús, Juan dice, esto fue lo que hizo, esto fue lo que Jesús hizo y aquí están las Escrituras. No, yo le mandé la tabla, ustedes después buscan los pasajes y lo leen, y cuando ustedes leen un pasaje de Juan y directamente con un pasaje del Antiguo Testamento se dan cuenta que Juan está diciendo, estas son las Escrituras que hablaban de él. Hay mucho más que esto. Hay mucho más. Esto es solamente lo que Juan pone en su evangelio. Quiero... A ver... Uy, ya se fue el tiempo. Es interesante que lo que Jesús le dijo, lo último que Jesús le dijo, ustedes van a ser testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, le dice, mire esto. Cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él dará testimonio de mí. Se lo voy a leer otra vez. Porque nosotros entendemos todo lo de Pentecostés en una manera bien pentecostal.
Pero mire lo que dice esto. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre. Mire lo que le está diciendo. Él está diciendo, yo voy a ir al Padre. ¿Sí? Sí, yo voy a ir al Padre. Entonces el Padre me va a dar a mí el Consolador, la promesa. Ustedes saben bien que eso se llama la promesa del Padre, la promesa. Es que el Padre le prometió eso. Cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre, lo primero que Jesús le dice, dame lo que me prometiste, papá. ¿Qué te prometí? El Espíritu Santo. ¿Y por qué? Y porque lo tengo que mandar a los míos. Entonces Jesús dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Sí, esta es la promesa del Padre y el Padre se la da al Hijo para que el Hijo envíe el Espíritu Santo. Sí, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús bautiza. Él es el bautizador. Entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo, que yo voy a recibir del Padre y yo después se lo voy a mandar a ustedes, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Pérez. Y entonces dice, con ese testimonio que el Espíritu Santo les va a dar acerca de mí, ustedes van a hacer testimonio mío. ¿Y qué pasó? Y ahora le voy a decir, se lo voy a traducir en un lenguaje de niños. Jesús le dice a los discípulos, escúchenme bien, yo me voy a ir al Padre. ¿Sí? Me voy al Padre. Toda autoridad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. ¿Está bien? A mí, yo voy a recibir toda autoridad. Me voy al Padre. Yo voy al Padre, Él me va a dar toda autoridad en los cielos y en la tierra. Pero yo voy a estar allá con mi Padre. Ustedes no me van a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo llegue y me siente a la diestra del Padre y reciba toda autoridad, ¿sí? Y reciba mi herencia como primogénito, que son todas las naciones, yo le voy a mandar una señal de que yo llegué. ¿Y qué señal? Le voy a mandar el Espíritu Santo. Ah, pero que ustedes... A ver. Cuando aquí hace frío y nieva y hace hielo, ¿no? Mi hija me viene a ver, me trae a la nena. Ella vive 5 minutos de mi casa, pero igual, me trae a la nena, estamos juntos. Cuando ella se va, ¿sabes lo que yo le digo, no? ¿Qué le digo? Cuando llegues a tu casa, llámame. Porque yo quiero estar tranquilo de que llegaste. ¿Sí? Entonces cuando ella llega, me llama. Ya, papá, llegué. Ok, está bien, ya está. ¿Sabe lo que hace Jesús con los discípulos? Le dice, escúchenme bien, yo me voy al Padre. Mi Padre me va a dar toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Ustedes me van a hacer, pero yo les voy a mandar una señal. Les voy a decir, ya llegué, tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Llegué, ahora salgan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin del mundo, dice, pero es hasta el fin de las edades. ¿Y cómo sabemos? Ah, porque ¿cómo van a saber ustedes? Porque yo les voy a mandar una señal. ¿Y qué señal? El Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿sabe lo que fue para ellos? No fue lengua, no. Para ellos fue la señal, la prueba de que Jesucristo había llegado. Y la prueba de que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y que había recibido toda autoridad. Por eso desde ese momento en adelante, ¿sí? Pues de ese momento en adelante la iglesia cambia. Ya no llaman a Jesús el Cristo.
o maestro o rabino. Ahora le llaman Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Jesús habló todo esto. Se lo dijo a los discípulos. Claro, ellos lo iban a entender cuando Jesucristo le va a abrir el entendimiento. Ahora no lo pueden entender bien. Pero cuando Él le abrió el entendimiento, ¿qué dijeron ellos? No, Jesucristo llegó. Esa fue la señal que Él nos estaba diciendo. Vino el Espíritu Santo. Jesucristo es el Señor, está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora vamos, y se llevaron al mundo por delante. No le tuvieron miedo al poder más grande de la tierra, que era el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque tenían la prueba. Jesucristo, entonces, le hablaba de todo esto a los judíos, pero los judíos, nada. Nada. Ahora, esto fue lo que Jesús hizo con el hombre enfermo, que causó. Se dan cuenta que lo de la sanidad de este hombre no fue lo más importante. Fue lo que desató la sanidad de este hombre, que fue toda la revelación de Cristo. Ahora va a venir la multiplicación de panes y peces, que esto lo vamos a ver el lunes próximo. Amén. Muy bien. Qué lindo. ¿Estamos conociendo a Jesús o no? Claro que lo estamos conociendo a Jesús. Lo estamos conociendo a Jesús.